mensaje genético. Y también esta unidad va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender el porqué y cómo de la ingeniería genética. Bien, entonces habíamos dicho que cuando las células se necesitan dividir, debe duplicar su material genético a través del proceso de replicación del DNA que ocurría en la fase S del ciclo celular. El mensaje contenido en el ADN, que dijimos que cada uno de los cromosomas eucariotas es lineal, en el caso del cromosoma bacteriano es circular, y tienen varios genes, muchos genes, cada cromosoma eucariota y también el cromosoma bacteriano. Algunos de esos genes se van a transcribir dando ARNs, diferentes tipos de RNAs, como hemos visto en la clase anterior, a través del proceso de transcripción. También el RNA mensajero puede ser retrotranscripto a través de una transcriptasa reversa para producir DNA que puede integrarse en los genomas, la base de lo que es la infección por el HIV. El ARN mensajero puede traducirse dando una proteína. Eso ocurre a través del proceso de traducción. Es la síntesis de un polipéptido a partir de un RNA, de un ácido nucleico. Y como vimos, en la replicación se copia un ácido nucleico en otro ácido nucleico, en este caso ADN, y en el caso de la transcripción, un ácido nucleico se copia en algo más pequeño para que pueda salir del núcleo, ¿sí? Y ser traducido en una proteína en el caso de las células eucariotas. Recordemos que en el caso de las procariotas, todo esto ocurre en el mismo compartimento. Esta proteína puede ser activa o no, puede plegarse bien, no puede plegarse bien, por lo tanto, puede no ser activa. Entonces, si es una enzima, podría producir un metabolito que es responsable del fenotipo. Entonces, cambios en la secuencia aminoacídica de una proteína pueden llevar a un cambio en la función. Lo primero que surgió es la hipótesis de un gen, una enzima, que un gen daba lugar a una enzima. Y estos fueron los experimentos de Badl y Tatum. Y fíjense lo que es este experimento. La pregunta que ellos se plantearon es, ¿cómo se puede aislar e identificar mutaciones auxótropas? Son mutaciones que causan la pérdida en la capacidad de sintetizar algunos de los aminoácidos esenciales, ¿ah?, para este hongo, Neurospora. Se irradió entonces ese cultivo para inducir mutaciones y luego se las colocó en medio completo. Ellas crecían. Estos hongos crecidos en medio completo fueron colocados en medio mínimo. Algunas de ellas crecían. Estas que crecían son aquellas que no han adquirido la mutación, es decir, es el daño en el material genético que le impide producir algo fundamental, en este caso un aminoácido. Una de ellas no va a crecer en ese medio mínimo, quiere decir que necesitan algo. Entonces lo que hicieron, lo que se hizo, a ver, hay alguien pidiendo. A ver, hay alguien pidiendo ingreso. Bien. Continuamos. Entonces, estos hongos que no crecían en el medio mínimo necesitaban algún aminoácido. Entonces, se les colocó a ese medio mínimo diferentes aminoácidos. Diferentes aminoácidos, y se vio que solamente crecían cuando tenían arginina. Es decir, que este hongo requería sí o sí, este mutante auxótropo requería sí o sí arginina para crecer. Es decir, que la biosíntesis de arginina había sido alterada por mutación en el gen de algunas de las enzimas claves
en la síntesis de arginina. Entonces de ahí surge este concepto de que hay un precursor en un paso 1 catalizado por una enzima 1, producía ornitina, enzimas en el paso 2 transformaban ornitina a citrulina, y en el paso 3 citrulina era convertida en arginina. Entonces, a partir de un precursor se obtenía arginina. Entonces, a partir de esos experimentos con mutantes auxótrofos, lo que se hizo es lo siguiente: teniendo en cuenta esta vía biosintética, se mostró que si la mutación estaba en el paso 1, incluyendo ornitina, citrulina o arginina, el hongo crecía. Si la mutación estaba producida en la enzima del paso 2, entonces perdía la capacidad de transformar ornitina en citrulina, por lo tanto crecían solamente en citrulina y arginina, que son estos, mutantes de grupo 2. Y si la mutación estaba en la enzima del paso 3, solamente crecían en presencia de arginina. El experimento parece bastante simple. Entonces, el otro experimento fue: ¿qué información nos aportan los efectos de una mutación génica en una vía bioquímica acerca de la relación gen-proteína? Todavía estaba el concepto de que un gen codificaba para una enzima. Entonces, los métodos, fíjense, las esporas de los mutantes auxótrofos cuyo crecimiento requiere arginina, se colocan en el medio mínimo y el medio mínimo con un suplemento. El suplemento podría ser ornitina, citrulina, arginina. Entonces, fíjense, esos mutantes del paso 1, que no podían transformar el precursor en ornitina, requerían ornitina, citrulina, arginina para crecer. Crecían en medio suplementado con cualquiera de los 3 intermediarios en la síntesis de arginina. Los mutantes de tipo 2, fíjense, requerían citrulina o arginina. Y los mutantes de tipo 3 requerían arginina para crecer. Es decir, si le colocábamos a esto ornitina o citrulina, no crecían. ¿Por qué? Porque la mutación estaba en el paso 3. Viéndolo más concretamente, fíjense, tenemos el precursor, la enzima 1, enzima A, le llamamos, que es codificada por el gen A, el gen B que codifica para la enzima B, que cataliza el metabolismo de ornitina a citrulina, y la enzima C, que viene del gen C, que cataliza esta etapa, citrulina a arginina. ¿Puedo poner pointer? Entonces, esa exposición a la radiación podía afectar al gen A, por lo tanto la enzima A no se sintetizaba, y ahí estaríamos hablando de mutantes de grupo 1. La mutación podría haber sido en el gen B, esas serían las mutantes de grupo 2, o el gen C, que afectaría la expresión de la enzima C. Entonces de ahí que viene el concepto un gen, una enzima. Y como sabemos nosotros, a partir de lo que vimos anteriormente, que no es tan así. Incluso un mismo gen puede codificar diferentes RNA mensajeros maduros por los procesos de edición o por el proceso de splicing o corte y empalme alternativo. Repasando un poquito la estructura y la función de las proteínas, siempre la estructura nos está hablando de la función, en todo concepto, ya sea en biología celular, en química o en bioquímica, cada estructura se relaciona a una función. Entonces, sabemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, y que tienen cada aminoácido contiene un carbono alfa, un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno alfa y un grupo R. Este grupo R es lo que le da las características físico-químicas a cada aminoácido. Así tenemos aminoácidos con grupo R alifático no polares, con grupos aromáticos, fíjense, fenilalanina, tirosina y triptófano. Fíjense que también tenemos el código de los aminoácidos de 3 letras o de una sola letra. En casi todos los casos coincide, excepto aquí, por ejemplo,
tirosina, que es una Y, triptófano, que es una W, R para arginina, K para lisina. Entonces así tenemos aminoácidos que son alifáticos, no polares, con grupos aromáticos. Esto es importante porque para el plegamiento de las proteínas se requieren ese tipo de aminoácidos que tienen grupos aromáticos, porque al plegarse, las uniones Van der Waals son importantes para mantener la estructura secundaria y terciaria de la proteína. Hay aminoácidos que tienen carga positiva, lisina y arginina. Recordemos que las histonas son ricas en lisina y arginina, por eso se cargan de forma positiva a pH fisiológico. Tenemos grupos no cargados, polares, fíjense, cisteína, prolina, arginina, glutamina. Ahí está con el código de una letra, yo nunca me recuerdo. Por ejemplo, glutamina y asparagina, o aspartico y glutámico. Prolina, tenemos aquí. Entonces, esos grupos que están cargados, normalmente están hacia la superficie de las proteínas, mientras que los grupos no cargados, si es una proteína que no es soluble, suelen estar expuestos, pero si es soluble, están más adentro de la estructura de la proteína. Entonces, la composición de aminoácidos en una proteína determina muchas de las características funcionales que tenga la proteína. Por ejemplo, las proteínas solubles en plasma, por ejemplo, la albúmina, debe tener los grupos hidrofóbicos hacia adentro y los grupos polares hacia afuera para poder estar en circulación. Y es así que tenemos la estructura primaria de una proteína, que consiste en la secuencia de aminoácidos. Las proteínas son muy diversas, y vemos que en las proteínas tenemos 20 o 22 diferentes aminoácidos que conforman a las proteínas, mientras que en los ácidos nucleicos tenemos solamente 4 bases. Entonces, esta es la estructura primaria de una proteína, que consiste en la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, recuerden que es alfa hélice o beta hoja plegada. La estructura terciaria, ya cuando el polipéptido forma un ovillo, puede tener algún grupo prostético, y la estructura cuaternaria es cuando se asocian 2 o más polipéptidos. Esta es la estructura cuaternaria. Así como los ácidos nucleicos, vimos nosotros la estructura primaria, que consiste en la secuencia de nucleótidos, la estructura secundaria, la estructura en alfa hélice. La estructura terciaria y cuaternaria sería cuando van adquiriendo mayor nivel de complejidad durante la organización de cromatina o cromosomas. Bien, pero había que idearse algunos experimentos para poder asignar cómo se correspondía la secuencia de nucleótidos con la secuencia de aminoácidos. Entonces lo que se hizo, se sintetizaron homopolímeros de diferentes nucleótidos, en este caso un homopolímero poli-U, se lo colocó en un sistema de traducción libre en células, que es la traducción in vitro, que vamos a ver al final. Entonces, ese poli-U, y también se lo mezcló con este sistema de traducción libre de células, con uno de los aminoácidos marcados y 19 de los restantes no marcados. Se incubó, se produjo la traducción, se filtró la proteína, los aminoácidos libres, todos iban hacia el fluido, mientras que quedaba en el filtro la proteína, y se medía la radioactividad. Y se vio que con el aminoácido, cuando el aminoácido marcado era fenilalanina, fíjense, aparecía radioactividad en el filtro. Eso quiere decir que los tripletes UUU codificaban para fenilalanina, ¿no? Entonces, uracilo, 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 codifica para fenilalanina, pero en otros experimentos, fíjense, AAA codificó para lisina, CCC para prolina. Entonces, había una correspondencia en
eh, entre los diferentes nucleótidos y los aminoácidos. Fíjense, estamos en 1961 recién. Entonces, en 1964 vienen los experimentos de validación de algo que se llama el código genético, usando homopolímeros en todos los casos. Entonces, homopolímero, en este caso, un RNA mensajero sintético con un codón. Solo codón, varias veces. Se lo mezcló con los RNA de transferencia cargados con aminoácidos, ribosoma, se los mezcla, se produce la traducción in vitro, y después se pasa la mezcla a través de un filtro de nitrocelulosa, los RNA transfer apareados con el RNA mensajero unido al ribosoma quedaron atrapados en el filtro. De esa forma se pudo ver que cuando se añadía una RNA mensajero con GUU, que es esto, los RNA de transferencia del filtro se unían a valina. Por lo tanto, el codón GUU especifica para valina. Entonces, para cada aminoácido se fue haciendo experimentos similares. Entonces, esto es el código genético. Fíjense que tiene 3 entradas. La primera base, para todos los casos, en este caso es U. Fíjense, la primera base, uracilo. La segunda base es la primera base en esta fila, es citosina. A y G. Entonces, adenina o guanina, la primera base. La segunda base, en todos estos casos, es U, C, citosina, adenina, guanina. Segunda base. Y la tercera base, fíjense, que hay algunos de los codones se le llama a esta secuencia de 3 nucleótidos. Entonces, así con las 3 entradas, se dan 64 diferentes tipos de codones. 61 codones tienen sentido, es decir, que codifican para un aminoácido. Y 3 codones son sin sentido. Codones sin sentido quiere decir que no codifican para un aminoácido. Son codones de stop, de detenimiento, ¿ah? Determinación. Codones de determinación. Entonces, cuando en un RNA mensajero se va leyendo, y aparece un codón de stop, un codón de stop, se detiene la síntesis de la proteína. Entonces, vemos también en el código genético que hay codones sinónimos que especifican para el mismo aminoácido. Fíjense, todos estos codones especifican para leucina. Y lo único que cambia es la tercera base. La tercera base en todo ello. Todo ello es para prolina. Entonces hay algo referido a la tercera base, al tercer nucleótido que conforma el codón. Hay otra particularidad del código genético. A eso se le llama que el código genético es degenerado, es decir, varios codones codifican para un aminoácido. Son codones sinónimos, codifican para el mismo aminoácido. Por eso se dice que el código genético es degenerado. Otra particularidad, que excepto triptófano y metionina, no tienen codones sinónimos. Es un solo codón que codifica para metionina, que es el codón de inicio. Entonces, toda proteína, en el caso de células eucariotas, comienza por una metionina. Y también lo mismo ocurre con triptófano. Triptófano, hay un solo codón que codifica para triptófano. Los demás, fíjese, tienen 2 o 4. En todos los casos, todos los aminoácidos, 4 codones codifican para un aminoácido. Son codones sinónimos. También hay RNA de transferencia isoaceptores que transfieren el mismo aminoácido. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Bien, ¿qué otra particularidad tiene este código genético aparte de ser degenerado? Degenerado, que quede claro que se debe a que hay codones sinónimos. Varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Otra característica del código genético, aparte de ser degenerado, es que es cuasi universal. Es decir, que en todos los casos
Los codones AUG es un codón de inicio. CUU es un codón que codifica para leucina. O GCU, ¿ah? Guanina, citosina, uracilo, que codifica para alanina. Siempre. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite mezclar partes de ácido nucleico de diferentes organismos y hacer ADN recombinante, técnicas de ingeniería genética. Podemos cortar parte del genoma de una hormiga y pegarlo en el genoma de una planta. ¿Por qué? Porque siempre el mensaje está dado en las 4 bases. ¿Ah? Entonces, siempre el mensaje genético está contenido en el ADN por la secuencia de bases. Entonces, ya sea en la hormiga, en la planta o en la vaca, siempre el código, generalmente el código genético respeta este patrón. Es decir, que cada codón codifica para un aminoácido. Entonces, es cuasi universal. Ya vamos a ver por qué. Porque hay algunas excepciones. No es universal. Es sin imperfección. Cada codón solo codifica para un aminoácido. Y carece de solapamiento. Los tripletes se disponen de manera lineal y continua. De manera lineal y continua. Acá hay un codón de inicio y a partir de aquí va a iniciar. Recuerden que el codón de inicio codifica para metionina en el caso de células eucariotas, la traducción en células eucariotas, mientras que en bacterias el primer aminoácido es una metionina modificada llamada formilmetionina. Ya vamos a volver sobre eso también. Entonces, algunas características del código genético es que es cuasi universal, sin imperfección, es degenerado, ya habíamos dicho que hay codones sinónimos, y carece de solapamiento. Todo está, digamos, de forma lineal. Es decir, que cada codón codifica para un aminoácido. Entonces así tenemos la secuencia de nucleótidos en el ADN, la cadena molde. En la transcripción se produce un RNA mensajero, siempre en dirección 5', 3', y luego, de acuerdo a la secuencia de codones, de acuerdo a cada codón, va a codificar para un aminoácido en particular. Cambio en alguno de estos codones, especialmente en las 2 primeras bases, en los 2 primeros nucleótidos, va a llevar a cambio en el codón, en el aminoácido codificado. Ojo al hilo, vamos a volver en mutaciones sobre eso. Otra característica más, acá tenemos un gen que tiene exón 1, exón 2, exón 3, se transcribe, se procesa para eliminar los intrones, en el caso de células eucariotas, se traduce. Cuando se traduce, fíjense que cada exón corresponde a un dominio estructural en la proteína. Entonces, tenemos un codón, un aminoácido. Cada exón sería un dominio estructural en la proteína. Dominios estructurales se le llama al plegamiento característico que tiene cada parte del polipéptido. Entonces, cada exón sería un dominio estructural en la proteína. Entonces, ¿de dónde nacen esos codones sinónimos? ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos un codón que tiene UCC, uracilo, citosina, citosina, uracilo, citosina, que son codones sinónimos, son reconocidos por el anticodón del RNA de transferencia que trae serina, en ambos casos. Fíjense, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, guanina. En ambos casos reconoce este codón. Entonces, por eso se le llama codones sinónimos. Tenemos 2 codones que codifican para el mismo aminoácido. Este aminoácido es transportado por este RNA de transferencia. A eso se le llama, a esto se le llama
tambaleo, o, en la posición de tambaleo, o wobbling. Wobbling quiere decir tambaleo. Y eso explica la presencia de RNA de transferencia isoaceptores, es decir, que a pesar que reconocen diferentes codones, transportan el mismo aminoácido. También dijimos que el código genético es cuasi universal, es decir, no es completamente universal, porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, en algunas bacterias, como este Mycoplasma, UGA es un codón de determinación. Y normalmente codifica para triptófano. El ADN mitocondrial, fíjense, el codón UGA es determinación y en este caso codifica para triptófano en el DNA mitocondrial. Y así hay algunas excepciones, ¿no? Y eso es importante. Darío. Sí, diga. Sí, soy Leo. Hay Diga. unas chicas que están intentando entrar. A ver. Perdón, chicos, vamos a dejar entrar a la gente. Ahí. No sé qué toca. Mantener. A ver. Mantener. ¿Sigue grabando, no, Leo? Sí, sí. Bien. Vamos a dar entrada a los chicos. Permitir. Bien, ahora sí. Continuamos. Sí. Bien. Entonces, estábamos por aquí explicando por qué el código genético es cuasi universal. Es decir, que hay excepciones en el micoplasma y en los DNA mitocondrial y en el DNA nuclear de algunos parásitos, ¿no? Y en el paramecium. Entonces, UAA es determinación, pero en este caso codifica para glicina. Y así hay excepciones, es decir, no es completamente universal. Y hay que tener en cuenta en el momento de planificar que uno tenga una secuencia de codones para codificar para una proteína en particular. Bien, tanto en eucariotas como en procariotas, la síntesis de proteína, la lectura del RNA mensajero va de 5' a 3'. Recordemos que la replicación siempre de 5' a 3', en el caso de la transcripción de 5' a 3', y en el caso de la traducción también va leyendo del extremo 5', donde está, recuerde que este RNA mensajero maduro tiene un CAP, ¿ah? Un 7-metilguanosina, en el extremo 5' y en el extremo 3' tenía la cola de poli-A. Entonces la lectura de cada RNA mensajero va desde el extremo 5' hacia el extremo 3' a partir de un codón de inicio. Y lo primero que se sintetiza en una proteína es el extremo amino terminal. Fíjense, el amino terminal y finaliza con el extremo carboxilo terminal de la proteína. Entonces, lee. Este RNA mensajero puede ser leído varias veces. A menos que sea degradado o la traducción se detenga por algún microRNA que se ligue en la región 3' UTR, como vimos en la clase anterior. Algún microRNA que reconozca esa región 3' UTR. Perdón, Darío, hay otra chica que se quiere aceptar. Que la aceptes. Sí. Ahí lo acepta. Ari se nos durmió hoy. Bien. Entonces, como dijimos, todos estos procesos de replicación, transcripción y traducción tienen 3 etapas fundamentales: la iniciación, elongación y terminación. En este caso vamos a agregar una etapa más, que es la carga de cada RNA de transferencia con un aminoácido en particular. La iniciación, elongación y terminación. Ahí le dejo un video complementario que les puede ayudar a entender mejor, ¿no?
Ponemos presentación nuevamente. Bien. Dijimos que los RNA de transferencia tenían varios brazos. Tenían un brazo anticodón y tenían también un brazo aceptor. Recuerden que esto es una de las modificaciones que sufrían post-transcripcionales. Una de las tantas modificaciones post-transcripcionales que sufrían los RNA de transferencia durante el procesamiento. Se incluía estos tres nucleótidos, citosina, citosina, adenina, en el extremo 3'. En el extremo 3' entonces está el brazo aceptor del RNA de transferencia. Esto reacciona, fíjense, el aminoácido reacciona con una reacción de esterificación en el oxidrilo 3', que estaba libre, del brazo aceptor. Esta carga depende del tamaño del grupo del aminoácido, que depende obviamente del grupo R, y de la carga. Todo eso depende del grupo R del aminoácido. Entonces la reacción neta es que los aminoácidos reaccionan con un RNA de transferencia en particular, en presencia de ATP, en una reacción catalizada por una aminoacil transfer RNA sintetasa. Aminoacil, un aminoácido, se liga a un RNA de transferencia en esta reacción sintetasa, para producir aminoacil transfer RNA, es decir, por ejemplo, serina transfer RNA, leucina transfer RNA, triptófano transfer RNA, etc., con hidrólisis de ATP. Es la única etapa en la traducción que requiere ATP. Todas las otras etapas, elongación, iniciación, elongación y terminación, requieren GTP, guanosin trifosfato. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el RNA de transferencia. Fíjense, están marcados con algunos residuos con azul, que son comunes a todos los RNA de transferencia. Los amarillos, que son utilizados por la sintetasa para reconocer, pero especialmente estos residuos en rojo. Estos residuos en rojo, que se producen durante la maduración de los RNA de transferencia, el procesamiento, son importantes. ¿Por qué? Porque van a determinar qué aminoácido va a ser cargado en la posición 3'. Recordemos que tenemos citosina, citosina, adenina. ¿Qué aminoácido va a ser incorporado por estas aminoacil transfer RNA sintetasa? Están determinados por estos residuos, estos, digamos, nucleótidos marcados en rojo. Quiere decir que, ¿de dónde nace la especificidad? ¿Qué aminoácido va a llevar cada RNA de transferencia? Está dada por estas modificaciones en los RNA de transferencia. No reconoce ni el anticodón, ni tampoco reconoce esto, porque en todos los RNA de transferencia tienen citosina, citosina, adenina. Entonces, ¿cómo es que las aminoacil transfer RNA sintetasa determinan qué aminoácido van a cargar en cada RNA de transferencia? Está dada por las modificaciones post-transcripcionales que tienen los RNA de transferencia. Eso es importante. No reconocen esta secuencia brazo aceptor. El brazo aceptor es el mismo en todos. Tenemos los diferentes brazos en el RNA de transferencia. También acá tenemos el brazo anticodón, que es lo que va a reconocer por apareamiento de bases cada codón en el RNA mensajero. Entonces, en esta primera reacción de carga, fíjense, el aminoácido reacciona con ATP, con hidrólisis, con producción de pirofosfato. Luego, este aminoácido activado reacciona con el RNA de transferencia, a través de esa reacción de esterificación, nuevamente, para producir un aminoacil transfer RNA. Recordemos que este aminoacil puede ser cualquier aminoácido, ¿no?, que se liga al RNA de transferencia. ¿Quién determina qué aminoácido va a cargar en cada RNA de transferencia? Es el reconocimiento de la aminoacil transfer RNA sintetasa, el reconocimiento de esa sintetasa en residuos específicos en el RNA de transferencia.
Es la única reacción, la carga del aminoácido a la RNA de transferencia es la única reacción que requiere ATP. Bien, listo, ya está cargado el RNA de transferencia con el aminoácido. ¿Qué sigue? La iniciación, la siguiente etapa. ¿Qué se requiere para esto? Se requiere un RNA mensajero, una subunidad pequeña del ribosoma, un transfer RNA iniciador, que siempre este RNA de transferencia iniciador lleva una metionina en el caso de células eucariotas o una formilmetionina en el caso de células procariotas. Y GTP. Y fijémonos aquí, tenemos IF, IF3, IF1, IF2. Esto IF significa Initiation Factor, factor de iniciación. Entonces lo primero que ocurre es que la subunidad menor, estamos hablando en procariotas, ¿eh? La subunidad menor, que tiene 30S, reconoce al RNA mensajero. ¿Cómo es que lo reconoce? Lo reconoce a través, ¿recuerdan la estructura de un RNA mensajero maduro en procariotas? Tenían una secuencia que se llamaba Shine-Dalgarno. Esa secuencia de consenso llamada Shine-Dalgarno es reconocida por el RNA ribosomal 16S, que está en la subunidad menor del ribosoma. Recordemos que los ribosomas son ribonucleoproteínas, ¿no? Un complejo ribonucleoproteico. ¿No? Tiene RNA ribosomal y proteínas. ¿No? Bien. Además, se une este factor de iniciación 3, que es importante para evitar que se una la subunidad mayor, que es la 50S del ribosoma. Entonces, ¿cómo es que la subunidad menor reconoce al RNA mensajero? Es a través de esa secuencia llamada Shine-Dalgarno. Cerca de esa secuencia Shine-Dalgarno está el codón de iniciación, AUG. ¿Ah? Entonces, el RNA de transferencia, que tiene formilmetionina, va a reconocer el codón de inicio. Estamos hablando en procariotas. ¿Ah? Entonces, este formilmetionina transfer RNA reconoce el codón de inicio en presencia de otros factores de iniciación. Luego, se desprenden todos esos factores de iniciación, permitiendo el acople de la subunidad mayor. Y ahí tenemos entonces algo que se llama complejo de iniciación 70S. Primero se forma el complejo de iniciación 30S, y luego cuando se incorpora la subunidad mayor del ribosoma, ya tenemos el complejo de iniciación 70S. Estamos listos para arrancar. Entonces, los pasos de iniciación, el RNA mensajero se une a la subunidad 30S. ¿Cómo es que el RNA mensajero se une a la subunidad 30S? Es a través del reconocimiento de uno de los RNA ribosomales. ¿No? Fíjense, por el apareamiento de bases. El RNA de transferencia se une al RNA mensajero y la subunidad 50S se une al complejo de iniciación. Tenemos ya el complejo de iniciación 70S formado. Bien. En el caso de eucariotas, ocurre algo similar. Fíjense, acá estamos hablando de un RNA mensajero maduro de eucariota. Tenemos la región 5' UTR, el codón de iniciación, el marco de lectura, que es la secuencia de codones que va a dar lugar a aminoácidos, el codón de terminación, la región 3' UTR y la cola de poliá. Y fíjense por qué era importante, aparte de, siempre hemos escuchado nosotros que el casquete 5' y la cola de poliá le dan estabilidad a los RNA mensajeros. Sí, es cierto, pero aparte tienen otras funciones más, aparte de permitir el exporte del RNA mensajero maduro hacia el citoplasma. Esas otras funciones son de estabilizar y permitir la traducción. ¿Cómo? Hay proteínas que reconocen lo que es la región, el casquete 5', que son de proteínas de unión del casquete, ¿ah? Reconocen la 7-metilguanosina en el CAP,
Y aparte, fíjense, acá tenemos el codón de inicio, marco de lectura, codón de terminación y la cola de poli A. Entonces la cola de poli A reconoce esta proteína de casquete y permite la estabilización de todo el sistema, es decir, para permitir una eficiente lectura por parte del ribosoma, desde el codón de inicio al codón de terminación. Similar a la secuencia Shine-Dalgarno, está la secuencia de consenso llamada secuencia Cossack, que es la que reconoce la subunidad menor del ribosoma eucariota. Muy parecida a la secuencia Shine-Dalgarno. Fíjense que en esta secuencia Cossack está contenido el codón de inicio, AUG. Y en este caso, ¿qué aminoácido va a ser el que va a ser cargado aquí? AUG codifica ¿para qué? En el caso de eucariotas. Metionina, profe. Metionina, perfecto. El primer aminoácido de una cadena polipeptídica en eucariotas es metionina. Y en el caso de procariotas, el primer aminoácido. N-formilmetionina, profe. La formilmetionina, perfecto. Entonces, una forma de distinguir. Ustedes tienen un sistema en el cual están produciendo una proteína en bacterias, tienen una mezcla de células eucariota y procariota. Por ejemplo, por la contaminación de un cultivo de levaduras con bacterias, ustedes pueden buscar proteínas bacterianas, ¿no?, a través buscando la formilmetionina. De esa forma pueden decir sí, hay proteínas bacterianas en el sistema. Bien, entonces ya tenemos la carga que requería ATP, la iniciación que requería la formación del complejo 70S, y ahora viene la elongación. Bueno, ya está cargado el primer aminoácido, que es la metionina. Estamos hablando de eucariotas acá. Bien. Dentro del ribosoma hay tres, podemos distinguir tres lugarcitos, que son para tres codones. A de aceptor, P de peptídico, de péptido, porque ahí va a ir creciendo el péptido, y E de exit, donde van a salir los RNA de transferencia que ya están descargados, que han descargado su aminoácido. Entonces, en una primera etapa, se reconoce, ya tenemos este complejo de iniciación 70S, donde tenemos la metionina, el RNA de transferencia, que reconoce a través de su anticodón, el codón, está ubicado en el sitio P. Luego, un segundo aminoácido se liga al sitio A, aceptor o aminoácido, aceptor, péptido, exit. Se liga el segundo RNA de transferencia de acuerdo a la complementariedad de bases con el anticodón. Codón, anticodón. Codón en el RNA mensajero, anticodón en el de transferencia. Requiere aquí factores de elongación, elongation factors, factores de elongación. Algunos de esos factores de elongación son termoestables y otros termoinestables, TU o TS, que son necesarias para que estas reacciones ocurran. Entonces, una vez que ya ingresó el segundo RNA de transferencia portando otro aminoácido, viene una reacción para formación del enlace peptídico entre el primer aminoácido y el segundo aminoácido. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada peptidiltransferasa. Peptidiltransferasa crea los enlaces peptídicos entre primer y segundo aminoácido, que son pasadas, este dipéptido, es pasado al RNA de transferencia que estaba en el sitio A. Ahora, este RNA de transferencia se mueve al sitio P y el que estaba el primer RNA de transferencia es eliminado, o sea, es despegado. Entonces así tenemos este RNA de transferencia
con un dipéptido, y así sucesivamente en cada incorporación. Luego incorpora de vuelta otro RNA de transferencia, y así va leyendo codón por codón e incorporando un aminoácido al sitio P, al RNA de transferencia que está en el sitio P. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la elongación? La unión de un RNA de transferencia al sitio A, ¿sí? Y la formación del enlace peptídico entre los dos aminoácidos a través de la peptidiltransferasa, que es catalizada por la subunidad mayor, por proteína de la subunidad mayor del ribosoma, y una translocación, que permite la translocación del sitio A, de este RNA de transferencia al sitio P, para dejar lugar para el próximo RNA de transferencia. Entonces, de esa forma, se va leyendo codón por codón y va creciendo la cadena polipeptídica en el sitio P. Recuerden, E de exit, para la salida, P de peptídico, donde se va formando el péptido, A, donde van a ir accediendo los diferentes RNA de transferencia cargados con aminoácidos. En todo caso, requiere GTP, excepto la primera etapa. Bien, entonces recordemos que tenemos el extremo amino terminal y acá estaría el extremo carboxi terminal. Entonces llega un momento en que va leyendo. En realidad lo que transita es el RNA mensajero a través de los ribosomas. No son los ribosomas que van leyendo. Entonces se van leyendo codón por codón. A cada codón le corresponde un aminoácido. Entonces llega a un codón sin sentido. Codón sin sentido es decir que no es reconocido por ningún RNA de transferencia. Ese codón de terminación es reconocido por este RF. RF significa Releasing Factor. Releasing Factor, quiere decir factor de liberación. El factor de liberación 1, junto con otro factor de liberación 3, reconoce ese codón de stop, que ya está en el sitio A, aceptó. Eso permite que se rompa los enlaces, puentes de hidrógeno entre las bases del anticodón y codón, y permite la liberación de todo el sistema. Entonces, cada uno de los RNA mensajeros pueden ser leídos múltiples veces. Como les decía en la clase anterior, los RNA mensajeros tienen tiempo de vida media largos o cortos. A veces suelen ser minutos, ¿no? A veces suelen ser solamente minutos, a veces pueden durar mucho tiempo. Entonces, para hacer un resumen del proceso de traducción, tenemos la carga. A cada RNA de transferencia le corresponde un aminoácido. Hay RNA de transferencia isoaceptor, es decir, que a pesar que tienen diferente anticodón, cargan diferente el mismo aminoácido. Tenemos los codones, codón de inicio, codón de terminación, todo se va leyendo como codones. Se forma el complejo de iniciación 70S, se elonga a través de la lectura de los ribosomas, codón por codón, va asignando un aminoácido, hasta llegar al codón de stop, codón de detenimiento, de terminación. Entonces, ahí es cuando ya a través de la actividad de licasa que se forma debido a esta unión, se libera el RNA de transferencia y el polipéptido se libera. Entonces tenemos una proteína sintetizada. Recordemos que esto ocurría, ¿en qué parte de la célula ocurre la síntesis de la proteína? En una célula eucariota, perdón. ¿En qué organela? Biología celular. Chico, ¿alguno que me diga dónde se producen las proteínas? ¿Dónde se sintetizan las proteínas en una célula eucariota?
En el citoplasma, profe. ¿En qué organela? Ah, retículo endoplásmico. ¿Cuál? No sé cuál. Creo que era el rubor. El ribosoma. Quiero algo que quede bien claro, chicos. Simulemos a la célula como si fuese una sociedad. Bien, una sociedad, ¿qué necesita? Un centro de control. ¿Está bien? El gobierno. Está en el núcleo. ¿Bien? De ahí salen todos los comandos. Bien. ¿Qué más necesita? Necesita energía, una usina. La usina de la célula está en la mitocondria. ¿Bien? Necesita fábricas. Las fábricas de lípidos están en el retículo endoplásmico liso. La fábrica de proteínas está en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué se llama retículo endoplásmico rugoso? Por la apariencia que le dan los ribosomas prendidos a la membrana. ¿Mm? Donde está sintetizando una proteína. ¿Mm? ¿Qué más necesita? Necesita basurero. ¿Mm? ¿Cuál es el basurero de la célula? Son los lisosomas. ¿Bien? Necesita un correo también para poderse comunicar, donde se le ponen las modificaciones a estas proteínas recientemente sintetizadas. Tiene que poner un sellito a veces para mandar a la membrana o a algún otro lado. Eso se lleva a cabo en el aparato de Golgi. Entonces el correo de la célula es el aparato de Golgi. ¿Bien? ¿Cuáles son las carreteras de la célula? La carretera de toda célula es el citoesqueleto, ¿Mm? Con los microtúbulos y los microfilamentos, ¿Mm? Que permiten el tráfico de RNA y de proteínas de un lugar a otro de la célula. Son las carreteras de la célula. ¿Mm? Bien, dicho eso, dijimos que en el retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Y una vez que está sintetizada, pasa al Golgi para ser exportada o incorporada a alguna membrana. Estamos hablando de células eucariotas. ¿Mm? Entonces, una célula que sintetice muchas proteínas, acá vamos a estructura-función de vuelta. ¿Ah? Una célula que sintetice muchas proteínas va a tener un nucleolo grande. ¿Por qué? Porque es especialista en síntesis de proteínas. ¿Por qué un nucleolo grande? Porque ahí se sintetizan los ribosomas. Va a tener mucho retículo endoplásmico rugoso. En el caso, ustedes van a ver ahora inmunología, las células plasmáticas, que son las que sintetizan anticuerpos, tienen un retículo endoplásmico grandísimo. ¿Ah? Y también aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque lo que sintetizan son glicoproteínas, que son los anticuerpos. ¿Mm? Entonces, es importante que sepan, una célula que tiene núcleos grandes sintetiza muchas proteínas. Y más si tiene el aparato de Golgi muy grande, es porque sintetiza glicoproteínas. ¿Mm? Bien, entonces, los componentes requeridos para la síntesis de proteínas en células bacterianas, fíjense, la carga, los aminoácidos, la RNA de transferencia, la aminoácido transfer RNA, recuerden que reconoce residuos nucleótidos modificados específicamente en cada RNA de transferencia. Y ella decide, basado en eso, qué aminoácido cargar a cada RNA de transferencia. Y es la única etapa que requiere ATP, la carga del RNA de transferencia. La iniciación requiere el RNA mensajero, una formilmetionil transfer RNA, porque estamos hablando de bacterias, la unidad menor, la mayor, factores de iniciación. Elongación, la siguiente etapa, requiere el complejo de iniciación, los transfer RNA cargados, los factores de elongación, termoinestable, termoestable, el factor de elongación G, GTP, y la peptidil transferasa para transferir los aminoácidos al RNA de transferencia que está en el sitio P. Y después la terminación, que ahí requiere los factores de liberación, cuando alcanza el codón de terminación. Entonces recuerden, el marco de lectura está dado por secuencia de codones entre el codón de inicio y el codón de terminación. El codón de inicio, recuerden que siempre es una metionina, en el caso de células eucariotas, y una formilmetionina en el caso de células bacterianas. Acá tiene la estructura tridimensional de un ribosoma, un ribosoma procariota, fíjense porque tiene las unidades 50S y 30S, tienen aquí el polipéptido que van haciendo,
y el RNA mensajero que va siendo leído del extremo 5' hacia el extremo 3'. Entonces ahí tenemos el extremo amino terminal del polipéptido. Tiene otro modelo, y los RNA ribosomales que tienen cada una de su unidad, la subunidad mayor y la subunidad menor. Fíjense, acá está el RNA ribosomal 16S, que tiene la secuencia complementaria a la secuencia Shine-Dalgarno, en el extremo 5' del RNA mensajero procariota. Bien, aquí tenemos cómo están acoplados lo que es la transcripción y la traducción en células procariotas. Fíjese, a medida que va sintetizando el RNA mensajero, va siendo sintetizado, va siendo leído por los ribosomas. Fíjese, a medida que se va sintetizando el RNA mensajero, va siendo leído. Por eso que todo ocurre simultáneamente en el caso de las células procariotas. Por eso no requiere tantas modificaciones post-traduccionales de la proteína. Bien, aparte de todos los RNA que hemos visto nosotros, el RNA ribosomal, de transferencia, mensajero, microRNA, RNA PIWI, CRISP, RNA, etc., hay un tipo de RNA en células eucariotas, que es este. Se llama Transfer Messenger RNA. RNA mensajero de transferencia. Tiene partecita de RNA de transferencia y una partecita que es RNA mensajero. Una mezclita. Una parte de RNA de transferencia que trae un aminoácido, que es alanina, y RNA mensajero. Llega un momento, durante la síntesis de proteínas, que un ribosoma puede atascarse. Atascarse porque no puede ser reconocido el sitio A, el codón para el sitio A. Y en ese caso, este RNA transfer messenger o transferencia mensajero RNA actuaría cubriendo el sitio A, ¿no? y actuando como si fuese otro RNA de transferencia en la secuencia. El RNA mensajero sirve para aportar una secuencia de codones que codifica para alanina. Entonces, cada vez que pasa el atascamiento y continúa leyendo. Ahora el la parte de RNA mensajero del transfer messenger RNA, ¿no? Y todos estos nuevos aminoácidos cargados son alanina. De esa forma, esta proteína está truncada, es decir, que está cortada, está destinada a ser destruida por el sistema de proteasoma en la célula, ¿no? Que el proteasoma sería un mecanismo para eliminar proteínas mal plegadas y todo eso, ¿no? Entonces, hay varios sistemas de vigilancia de los RNA mensajeros para ver si están en condiciones de ser traducidos, ¿no? Uno de ellos es el Transfer Messenger RNA, que es lo que le explicaba por aquí. Degradación mediada por codones de terminación, eliminación de ribosomas atascados, la degradación de RNA mensajero sin codón de terminación, porque puede ocurrir que el RNA mensajero tenga dañado el codón de terminación y siga sintetizando, incorporando aminoácidos, y no es la proteína que está destinada a ser producida. Otro tipo de degradación no-go. Entonces, estos sistemas de vigilancia del RNA mensajero son importantes para asegurar que la proteína codificada sea sintetizada. Ahí hay un video complementario también que les puede ayudar. Bien, para resumir un poco esto, en la síntesis de proteína, ¿qué se requieren? Ribosomas, aminoácidos, RNA de transferencia, RNA mensajero, enzimas y energía. Dijimos que se requería GTP o ATP dependiendo de la etapa. La única etapa que requería ATP es la carga del RNA de transferencia con el aminoácido. La formación de los complejos de iniciación con la subunidad menor.
¿Qué más? El anticodón que reconoce cada codón en el ARN mensajero, que hay codones sin sentido, que son los codones de stop o de terminación. ¿Mm? Y tenemos en cada ribosoma, identificamos un sitio A, un sitio P y un sitio E. A de aceptor, donde va ingresando cada RNA de transferencia cargado con un aminoácido, sitio P, donde va a ir creciendo la cadena polipeptídica, y el sitio E, que va a ser para de exit, para eliminar el RNA de transferencia que ya descargó su aminoácido, ¿no? Y vuelve a cargarse y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces los RNA mensajeros son leídos varias veces. Algunos tienen tiempo de vida media largo, otros tiempo de vida media corto. Bueno, habíamos dicho que en el DNA codifica para un RNA, una secuencia de DNA codifica para un RNA. Este RNA tiene varios destinos. Uno, puede ser traducido en una proteína o puede ser degradado a través de los mecanismos que hemos visto anteriormente, a través de los microRNA. Se degrada. Entonces, a eso se le llama, eso va a determinar el tiempo de vida media de los RNA mensajeros. Entonces es importante porque por ahí nosotros buscamos un RNA mensajero, no lo encontramos, pero puede ser por dos cosas, por dos razones. Uno, que se degradó, u otra, que es traducido rápidamente en una proteína. Vamos a volver sobre este tema en regulación de la expresión génica. Pero tengan en cuenta que los RNA mensajeros tienen tiempo de vida media muy variable. Y va a estar determinado por los microRNA que pueden detener la síntesis de una proteína en particular. Está el RNA mensajero, pero no está la proteína. ¿Qué pasa? Puede haber un sistema de silenciamiento endógeno, como en el caso de los microRNA. Así como tenemos la replicación in vitro, por esas técnicas de amplificación de DNA que vamos a ver un poquito más allá, como la PCR o la técnica LAMP, que después seguramente Kathleen nos va a dar algo, porque ella presentó para bioquímica, algo del sistema LAMP, que es un sistema de amplificación isotérmico, es decir, que es posible replicar al DNA in vitro. Es posible transcribir DNA a RNA in vitro, que es lo que vimos en la clase anterior, el sistema de transcripción in vitro. Y es posible también producir la proteína in vitro. Eso es lo que, en este caso, lo que se requiere es un DNA de templado, o sea, de molde, o un RNA puede ser también. Se requieren los ribosomas, se requieren los RNA de transferencia, aminoácidos, incubaciones, y después lo que tenemos que hacer es eliminar los ribosomas y rescatar la proteína usando un sistema que reconoce TAG. TAG quiere decir una marquita, una marquita. En este caso se utiliza una resina para capturar esas proteínas marcadas con histidina en este caso, y la resina tiene níquel. De esa forma podemos extraer la proteína y purificarla. Ahí les dejo un sitio web que pienso que les va a ser muy útil. Entonces hay sistema de traducción in vitro. Cuando veamos la parte técnica o la integración, vamos a volver sobre esto. Lo que es amplificación de DNA, síntesis in vitro o la transcripción in vitro, traducción in vitro. También se pueden hacer modificaciones post-traduccionales in vitro. Bien, entonces, así como teníamos inhibidores de la replicación, tenemos inhibidores de la replicación, inhibidores de la transcripción, también hay inhibidores de la traducción. Acá tenemos antibióticos, por ejemplo, el cloranfenicol, que inhibe la peptidiltransferasa bacteriana. Ojo, la bacteriana, no la eucariota, porque si no, este antibiótico no podría ser usado en medicina humana o veterinaria. Entonces, inhibe la peptidiltransferasa. Recuerden que esa actividad estaba en la subunidad mayor del ribosoma bacteriano. La streptomicina, otro antibiótico muy usado, inhibe
la iniciación de la cadena peptídica procariota, ¿no? Induce misreading, quiere decir errores en la lectura del RNA mensajero. Las tetraciclinas, fíjese cómo actúa, la neomicina, la eritromicina, inhibe la translocación a través del ribosoma en la subunidad mayor. El ácido fucsídico, similar a la eritromicina. Y fíjense la toxina diftérica cataliza la ADP ribosilación y la inactivación del factor de elongación 2. Toda vez que veamos EF, IF, Initiation Factor, Elongation Factor, Releasing Factor, RF, tanto, cuando es procariota, no lleva la E. En este caso es eucariota, tiene una E minúscula, ¿no? Entonces, si tiene E y F, es eucariota initiation factor. En este caso es el elongation factor, factor de elongación, eucariota. Entonces, por eso la toxicidad de la toxina diftérica, ¿no? Puede inactivar este factor de elongación y detener la síntesis de proteínas. ¿Dónde es el lugar de, por ejemplo, en humanos, donde se sintetiza la mayor cantidad de proteínas? Es en el hígado. Fíjese, la cicloheximida inhibe la peptidiltransferasa en eucariotas. Entonces eso es muy importante para saber si hay síntesis de novo de proteínas. Uno puede inhibir con cicloheximida y comprobar si un efecto biológico se debe a la síntesis de novo o no de una proteína en particular. La cicloheximida es muy útil para eso. Acá tienen entonces algunos antibióticos que inhiben la replicación, otros que inhiben la transcripción, como la rifampicina, unos que inhiben a nivel subunidad 50S, la eritromicina, la clorfenicol, la clandamicina, otros que inhiben a través de su interacción con la subunidad menor, 30S, siempre en bacterias. Fíjense que para que sean antibióticos efectivos para animales o humanos, deben no afectar el sistema, el flujo de la información génica en eucariotas. Bien. Entonces, que una proteína esté sintetizada no quiere decir que esa proteína sea activa. Esa proteína puede ser un receptor, un canal iónico, puede ser un anticuerpo, puede ser una enzima. Y toda la expresión de un receptor va a determinar algún cambio fenotípico en la célula. Esa proteína debe estar plegada. Entonces, aparte de ser sintetizada, vienen lo que son modificaciones post-traduccionales. Es decir, que una vez que se sintetiza la proteína, debe ser plegada apropiadamente y tener modificaciones apropiadas. Por ejemplo, el enlaces disulfuro para que se produzca el plegamiento de la estructura terciaria de la proteína, que es principalmente mantenida por enlaces disulfuros. Entonces, uno puede buscar la proteína por diferentes técnicas que vamos a ver, si está o no está. Si está, ¿es activa o no es activa? Ahí ya tenemos que ir a ensayos biológicos. Por ejemplo, si esa proteína es un receptor, vamos a tener que probar si el ligando se une o no se une al receptor. Si la proteína es una enzima, ver si tiene actividad enzimática por las técnicas de química biológica que ustedes vieron, actividad enzimática. Si es un canal iónico, si tiene actividad electrofisiológica y todos los ensayos que uno puede usar para probar un canal iónico. Entonces, si esa proteína es activa, tiene algún efecto. Entonces, cambios a nivel ADN en la secuencia de nucleótidos en el ADN pueden llevar a cambios en la secuencia de codones, cambios en la secuencia de aminoácidos y por lo tanto cambiar un fenotipo. Entonces, todo el conjunto de todas las proteínas que hay en una célula en un momento y bajo una condición dada, a eso se llama proteoma.
metaboloma, fenoma, el conjunto de todos los fenotipos posibles. Eso vamos a ver en la unidad 14, las diferentes técnicas y cómo afecta cambios en el ADN o cambios en la proteína. Algunas veces vamos a tener ARN que son muy susceptibles a cambios en su secuencia, que pueden llevar a cambios en la secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, cambia la función, cambia la estructura, cambia la función. Bien. Concluimos. La traducción es la síntesis de un polipéptido a partir de una secuencia de codones en un ARN mensajero maduro. Ocurre simultáneamente a la transcripción en procariotas. En eucariotas ocurre en el citosol. Ocurre del extremo 5' a 3', y lo primero que se sintetiza es el extremo aminoterminal. Las proteínas bacterianas inician con formilmetionina, mientras que las eucariotas con metionina, porque reconocen el primer codón, el codón de inicio, es reconocido por un RNA de transferencia que trae o formilmetionina o metionina. El proceso de traducción incluye la carga, inicio, elongación y terminación, como todo proceso. Todos los procesos que hemos visto, replicación, transcripción y traducción, siempre lo mismo. Una proteína puede ser sintetizada in vitro, es importante. Ciertos antibióticos pueden interferir en el proceso de traducción, porque a veces nosotros podemos requerir sintetizar una proteína in vitro para hacer estudios de secuenciamiento, por ejemplo. Secuenciar quiere decir sacar cuál es la secuencia de aminoácidos en una proteína. A nivel ADN también se hace, vamos a ver en técnicas. Ciertos antibióticos pueden interferir en el proceso de traducción y eso nos permite estudiar el proceso de traducción y otros procesos biológicos. La cuasi universalidad del código genético permite combinar genomas, cortarlo de allá y pegarlos y poner los dos juntos y expresar una proteína recombinante. Eso le llama tecnología del ADN recombinante, mezclando genomas, debido a eso, a la cuasi universalidad del código genético. El código está en 4 letras. Y recordemos que la proteína sintetizada puede o no ser activa. Bueno. Pregunta, chicos. ¿Se me han dormido por ahí? ¿Leo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Parar nomás la grabación ahí. Gracias, Leo.